próxima semana porque voy a predicar en lenguas durante 45 minutos y tienes que venir listo para interpretar el mensaje. ¿Está bien? Entonces, bueno, quiero que puedas hoy ir conmigo a 1 Corintios 14 y que juntos podamos poder leer los primeros 5 versículos y después orar para que el Espíritu Santo nos hable. Dice aquí: esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Vamos a poner pausa ahí y vamos a orar juntos esta mañana, ahí de pie. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque tú estás en medio de nosotros y te estás moviendo, Señor. Y Padre, en vano nos reuniríamos acá si tu presencia no se está moviendo en nosotros y si solamente escucháramos palabras humanas, pero tu Espíritu no se está moviendo, Dios. Te doy gracias porque tu presencia es la que nos transforma, es la que toca nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Y hoy oramos, Padre, es lo que estamos leyendo en tu palabra, que tú quieres hablarnos a todos, Padre. Oro que nuestros oídos puedan estar atentos a tu voz, nuestro corazón pueda estar atento a tu mover, Espíritu Santo, y que podamos ser una comunidad, una iglesia guiada por tu Espíritu, guiada por tu voz, Padre. Te doy gracias y te pido que mientras nos acercamos a tu palabra, tú edifiques tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento un momento. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que titulé Que todos profeticen. Di conmigo, que todos profeticen. Y el título viene justo de esto que Pablo dice, ¿verdad? Pablo le dice a la iglesia: cómo quisiera que todos hablen en lenguas, pero mucho más que todos profeticen. Y vamos a estar hablando acerca de esto porque ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Yo creo que todos. Que una relación con una persona, con un amigo, con tu novio, novia, esposo, se construye a través de conversar con la persona. O sea, no podemos tener amistades, no podemos tener una relación real si no estamos hablando con alguien. Y ese hablar significa un diálogo, ¿verdad? O sea, hablo y me hablan a mí. Yo hablo y también yo escucho lo que me están hablando a mí. Y nuestra relación con Dios, porque el Señor quiere tener una relación real con cada uno de nosotros, lo mismo sucede. No podemos relacionarnos con Dios si no estamos dialogando con Él. Y eso es diálogo, no monologando. Porque a veces pareciera que la relación con Dios la estamos construyendo más a bases de monólogos. O sea, yo oro, yo hablo, yo le digo a Dios, yo le adoro, yo le canto, pero pareciera como que Dios no está respondiendo lo que yo estoy hablando. Entonces se convierte no en un diálogo con Dios, sino en un monólogo. Y realmente lo que el Señor quiere es que nosotros podamos hablarle a Él, pero que también podamos escucharlo a Él. ¿Quiénes quieren escuchar al Señor? ¿Cuántos quieren escuchar su voz? Entonces hay un problema puede ser que tal vez no estamos escuchando al Señor. Estamos hablándole a Él, pero no estamos permitiendo que Él nos hable, y Él quiere hablarnos. Sacude que está junto a ti y dile: Dios quiere hablarte. Llega es un problema que tenemos que hablar y resolver hoy. Pero el segundo problema es que a veces cuando escuchamos a Dios, y sobre todo cuando comunicamos a otros lo que creemos escuchar de Dios, si lo hacemos mal, en lugar de producir buenos frutos, podemos lastimar a otras personas. Y de hecho eso es lo que pasaba en Corintios. En Corintios 14, Pablo está poniendo en orden un don. Esta iglesia no tenía problemas con escuchar a Dios, ellos lo escuchaban. De hecho, el capítulo 1 de Corintios, que leíamos la primera semana, dice que Pablo reconoce que esta iglesia tiene todos los dones que estaban activos en la iglesia. El problema es que estaban en desorden, y eso provocaba que en lugar de traer buenos frutos de transformación, provocaba divisiones, provocaba pleitos, contiendas,
Porque no solamente se trata de aprender a recibir un don, un regalo de Dios, que en este caso es la capacidad de escuchar su voz, sino también hay que aprender a hacerlo en orden conforme a la Escritura para que esto nos pueda bendecir. Y que de tal manera, en lugar de traer división y problemas, sea algo que nos bendiga. Podrías preguntar entonces, ¿se puede profetizar mal? Sí, la Biblia nos muestra que sí se puede profetizar mal y que incluso mucha gente ha sido herida por movimientos proféticos que no siguen los lineamientos bíblicos y que tal vez una palabra diciendo que supuestamente viene del Señor, o que tal vez sí venía inspirada por el Espíritu Santo, pero fue dada de una manera incorrecta, en lugar de traer un buen fruto, trajo una herida, trajo dolor, y Dios por eso nos manda a poder equiparnos para, como decía Pablo en Corintios 12, que leíamos la semana pasada, entender bien los dones espirituales. Entonces Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz y Dios quiere que aprendamos también a comunicarla de manera correcta. Así que hoy quiero que puedas creer esto con fe. Dile que está junto, el Señor quiere hablarte. Sacúdelo ahí para que realmente lo crea, ¿verdad? Dile, el Señor quiere hablarte para bendecirte a ti, pero también quiere hablarte para que tú puedas bendecir a los demás por medio de la voz del Señor. Quiero que veas al que está junto y quiero que puedas ver que también Dios quiere hablarte a través de la vida de esa persona. Pero también Dios quiere que tú puedas hablar a esa persona palabras de vida que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Así que hoy vamos a estar hablando de escuchar la voz de Dios y de cómo comunicar su voz o profetizar correctamente dentro de la iglesia. ¿Sabes que esto es raro que yo lo predique un domingo? Normalmente enseñamos temas así en la escuela ministerial, pero como hemos estado leyendo Corintios y creemos que toda la palabra y todo el consejo del Señor es necesario para todos nosotros, y más cuando estamos buscando ser una comunidad que abraza al Espíritu Santo, toda la iglesia necesita entender bien esto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces hoy vamos a hablar acerca de ello y vamos a hablar acerca de cómo escuchar a Dios, pero enfocarnos también en cómo hacerlo correctamente, cómo comunicar correctamente dentro de la iglesia. Entonces para ello, hoy necesito, antes de poder entrar a cómo hacerlo bien, poder definir de una manera clara qué significa profetizar. ¿Qué significa profetizar? Porque sabes, la semana pasada estábamos hablando en Corintios 12 y una instrucción que Pablo le da a la gente es: sí, crean que hay dones espirituales, pero no tomen conceptos de la cultura pagana que definan sus dones, sino tomen de la Escritura esta definición. Porque hoy la palabra profeta es extraña, ¿verdad? Y por la cultura popular y todo lo que podemos ver en películas, en nuestro alrededor, tal vez la imagen que pensamos de profeta es como un adivino del futuro, ¿verdad? Como alguien que está con su bola de cristal y de repente entra en un éxtasis y empieza a decir: yo puedo ver que en 10 años, ¿verdad?, va a venir un terremoto y todo, y hablamos de la profecía de los mayas, de que en el 2012 se va a acabar el mundo y todo. Entonces nuestra mente toma muchas veces este concepto de que profeta o profecía tiene que ver con una predicción del futuro. Pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que en realidad no es tanto así. De todas las profecías que encontramos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que es como tan predominante el ministerio de los profetas, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera el 10% tienen que ver con predicciones futuras, sino más bien un profeta, alguien que inspirado por Dios estaba hablando al presente, trayendo una palabra que buscaba llevar al pueblo hacia el pacto que Dios estableció en primer lugar con ellos. Entonces estaba hablando muchas veces palabras que tienen que ver con arrepentimiento. Por ejemplo, hay profecías en el Antiguo Testamento que les decían: ustedes ayunan, pero al mismo tiempo Dios no recibe su ayuno porque al mismo tiempo están oprimiendo al pobre, oprimiendo al huérfano. Entonces no está prediciendo nada del futuro, simplemente está por el Espíritu sintiendo el corazón de Dios y llamando al pueblo a un arrepentimiento. Entonces la profecía bíblica, aunque pueden haber casos que nos pueden mostrar algo futuro, y creo que Dios lo puede hacer, no es la regla general, sino la regla general tiene que ver más con poder discernir el corazón para ver lo que está en él para el presente, para una situación, y sobre todo de acuerdo a lo que ya está escrito en su palabra para comunicarlo unos con otros. También otro error que a veces tenemos es creer que para que algo sea profético tiene que ser necesariamente espontáneo.
O sea, como que para que sea profético es como que en el momento recibí la inspiración para decirlo. Y a veces sí es así. Pero no todo lo profético significa que tiene que ser espontáneo, porque lo profético no es sinónimo de espontáneo, sino que tiene que ver con que es inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios te puede hablar una palabra, ya sea en el momento o tal vez a través de un tiempo de estudiar la palabra, un tiempo de oración largo, una meditación de varios días. El Espíritu puede estar trayendo palabras a tu corazón y es igualmente profético, aunque no sea tal vez algo espontáneo en el momento. Entonces, es quitarnos también como este paradigma, porque a veces hasta incluso en la adoración decimos, es que fue una canción profética porque en el momento se me ocurrió tal canción. Y a lo mejor la banda ni estaba preparada y sonó por allá, ¿verdad? Pero no, es que era profético porque en el momento se me ocurrió. Pero no, el Espíritu Santo sí lo puede hacer, te puede hablar en un momento, pero es igual de profético que 3 días antes hayas buscado la voz del Espíritu para pensar qué canción tocar el domingo, se ensayó la canción e igual sigue siendo igual de profético aunque no fue espontáneo, pero porque fue que el Espíritu fue el que inspiró esa canción. ¿Me explico? O sea, de hecho incluso la predicación planificada se puede volver profética. Yo personalmente planifico con mucha anticipación lo que voy a estar predicando. Pero normalmente ya tengo planificado como 2, 3 meses en adelante la predicación y a veces pues solo les mando el bosquejo final al equipo en esos días, pero ya tengo como muy claro el tema y el punto. Y me llama la atención y me da risa porque a veces el día antes o en esa semana antes de predicar el mensaje, alguien llega con una situación y yo digo, va a pensar que el mensaje del domingo es una pedrada para lo que me está contando. Entonces a veces yo digo a la gente, mira, te voy a enseñar que este mensaje del domingo lo escribí hace 2 meses para que no creas que es una pedrada por lo que me acabas de contar, ¿verdad? Entonces, a veces cuando estamos buscando al Señor, aunque sea algo que Dios te dio hace 3 meses, es igual de profético, aunque no sea espontáneo, pero es porque estás buscando que el Espíritu Santo sea el que te esté guiando en ello. Entonces lo profético tiene que ver con buscar que el Espíritu sea el que nos inspire, no tanto que porque sea una predicción futura, una adivinación o algo que es en el momento, aunque a veces puede ser, ¿va? Algo espontáneo, algo que hable también cosas futuras, pero no es la regla general. La regla es buscar la ayuda del Espíritu. Entonces te quiero dar una definición hoy para quitarnos como esos paradigmas, misticismos y entender más lo que la palabra nos dice. Profetizar, puedes leerlo conmigo, profetizar es comunicar la palabra de Dios de manera inteligible, o sea que se entiende, ya sea por la inspiración espontánea del Espíritu o después de una reflexión madura y cuidadosa de las Escrituras. Dí conmigo, de las Escrituras. O sea, de hecho, si tú quieres ser alguien profético, lo que más deberías estar haciendo es estudiar la Escritura. Porque se tiene a veces como que esta idea de que como el Espíritu Santo me inspira, no tengo tanta necesidad de leer la Escritura. Y eso es una total mentira. Porque nuestra mente, nuestro espíritu todo el tiempo está escuchando voces. Mi propia voz de mi conciencia, la voz de Dios, ¿verdad? Y a veces incluso puedo escuchar voces demoníacas que quieren oprimirme. Y si yo no tengo un fundamento firme en la Escritura, soy una presa fácil para ser confundido de creer que Dios me está diciendo algo y nada que ver. Porque la palabra, la voz de Dios nunca va a contradecir su Escritura, nunca va a contradecir su palabra. Más bien te quiero decir algo, mientras más conoces la palabra de Dios, más fácil va a ser para ti discernir y escuchar su voz. ¿Lo puedes decir conmigo? Mientras más conocemos la palabra de Dios, mejor escuchamos y discernimos su voz. Si no conocemos su palabra, ¿cómo vamos a saber cuál es la voz de Dios? Y el problema es que a veces hay tantas atrocidades por eso. Si alguien llega y nos dice, pastores, fíjense que yo siento que el Espíritu me está diciendo que deja a mi esposo, que deja a mi esposa, te voy a decir, eso es mentira y Dios no te está diciendo nada. Chances ya en mente tienes otra esposa y otro esposo en mente, pero ese no es Dios, porque Jesús en su palabra es muy claro, ¿verdad? Que el matrimonio es su diseño, el matrimonio es lo que se busca. Entonces que alguien diga, es que el Espíritu Santo me dijo que esa no era la persona que tenía para mí, que era el otro, no, o sea, no podemos caer en ese tipo de absurdez, porque Dios nunca contradice su palabra.
Dios no nos va a hablar nunca algo contrario a la Escritura. ¿Me sigues? Entonces necesitamos escuchar al Señor, y por eso profetizar es más que entrar como en un trance y decir algo futuro, es como estamos comunicando cosas que Dios pone en nuestro corazón. Puede ser que tal vez un día tú estabas leyendo la Biblia y de repente una palabra te resaltó y como que Dios puso en tu mente a un amigo y dices, hey, ¿sabes qué? Fíjate que estabas leyendo la Biblia y este pasaje me resaltó para ti, te lo comparto, y eso también es profético, porque estamos siendo inspirados por Dios para compartir cosas que sentimos en nuestro corazón. Podemos estar en la comunidad y decir palabras, ¿verdad?, de afirmación a otro, y se vuelve profético cuando el Espíritu nos está inspirando. Entonces Dios quiere que seamos una comunidad profética. ¿Y qué significa eso? Que todos nosotros nos estamos dando palabra de Dios, que nos animen, que nos edifiquen, que nos levanten el ánimo, que nos consuelen, y mientras más estamos comunicando la palabra de Dios unos a otros, somos una comunidad profética. Pero, como decía, Pablo está mostrando que si esto no se pone en un orden correcto en la iglesia, la voz de Dios, que es tan poderosa y buena, se puede volver destructiva y aún causar heridas a los miembros. Entonces, por eso vamos a ver hoy rápidamente 5 lineamientos o 5 puntos que Pablo nos muestra sobre cómo profetizar bien, o en otras palabras, cómo comunicar correctamente la palabra de Dios inspirada unos a otros. ¿Estás conmigo? Entonces, bueno, vamos a entrar en esto. Quiero rápidamente que veamos a Corintios 12:1. Esto leíamos un poco la semana pasada, pero para recordar esto, Pablo dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Y el que está junto, quiero que entiendas bien. Nuevamente, que tú tengas un don no significa que ya sabes usarlo. Un don es un regalo, y por lo tanto, si yo tengo un don, si yo siento que Dios me habla, tengo la responsabilidad de hacerlo correctamente. No es en automático que lo sé hacer bien, tengo que prepararme, capacitarme para hacerlo correctamente. Entonces, por eso es que vamos a ver estos 5 puntos. El primer punto que quiero compartir contigo es que se debe profetizar en un ambiente de amor y unidad. Di conmigo, amor y unidad. Y con este punto lo que voy a hacer es resumir lo que Pablo habla en el capítulo 12 y 13. En el capítulo 12, verso 12, Pablo dice, de hecho, y era un poco lo que llamamos la semana pasada también, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Di conmigo, un solo cuerpo. La semana pasada, y lo vuelvo a repetir hoy, hablamos de que todo don espiritual siempre nos debe llevar a la unidad y a la mutua dependencia. Nunca un don espiritual nos debe llevar a la división y a la independencia. Y hablando específicamente en cuanto a lo profético, a veces se puede dar un error de decir como, es que yo no necesito ir a la iglesia porque el Señor me habla a mí. Dios no te está hablando, es tu orgullo ahí el que te está hablando. Porque si escucháramos realmente a Dios, podríamos ver lo que su palabra dice, que dependemos unos de otros. Nadie tiene la revelación absoluta, nadie tiene todos los dones, y Dios quiere que se mueva en medio de toda la iglesia. Entonces no podemos nunca tomarnos de supuestamente un don para independizarnos y separarnos de su iglesia, porque todos somos un solo cuerpo y necesitamos unos de otros, ¿verdad? Entonces siempre el don profético nos va a llevar a la unidad, nos va a llevar a la dependencia. Si me está separando, si me está llevando a la independencia, no es Dios el que te está hablando, no es el Señor. Y también yo decía, es un ambiente de unidad y un ambiente de amor. 1 Corintios 13 dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, ¿qué dice? No soy nada. O sea, Pablo está diciendo, si te sabes toda la Biblia y te encanta recitarla, pero en lugar de usarla con amor, la usas para darle trancazos a otro, no eres nada, le dice Pablo, ¿verdad? Como duro, ¿verdad? E igualmente, si tengo supuestamente mucho don profético, escucho mucho al Señor, Dios me inspira y todo, pero siempre estoy hablando palabras sin amor a la gente, no somos nada, dice, ¿verdad?
¿Por qué? Porque todo don, toda manifestación de Dios siempre tiene que estar inspirada por el amor a las personas. Aún tenemos que quitarnos, porque a veces en la iglesia se arman como ciertas locuras de decir como que si alguien es profético es enojado, ¿verdad? Entonces como que de repente, no sé, vean a una persona que es como muy dulce, ¿verdad? Amorosa con la gente, y dicen, ay, es que esa persona tiene un corazón pastoral tan lindo, ¿verdad? Pero de repente ven a alguien que es enojado, guerrero, que le agarra los pelos a la gente, ay, es que ese es profético, ¿verdad? Porque los proféticos son como leones enojados y claro que no. O sea, eso es que Dios necesita trabajar el corazón de esa persona, no que es profético. Porque todo lo de Dios es en amor. Sea cual sea la manifestación, sea cual sea el don, todo lo que se hace para Dios tiene que ser motivado por amor. Claro, hay personalidades, ¿verdad? Hay gente que es más seria que otra y todo, pero aún así la motivación debe ser el amor. Nunca debe ser el enojo, el querer mostrarme poderoso, ni tanta cosa que podríamos tener nosotros en ello. Entonces siempre todo don profético debe ser en amor. Una palabra que alguien que trae una palabra supuestamente de Dios para alguien, pero lo trae para acusarlo, para condenarlo, probablemente no es Dios el que le está hablando a esa persona. Tal vez incluso, no sé, a lo mejor le cae mal y le dice, Dios te dice que eres un desgraciado. No, eres tú, porque te cae mal la persona y necesitas revisar tu corazón. Si están saliendo palabras no dulces, sino que lastiman a otros, hay algo en nuestro corazón que Dios quiere trabajar. Siempre lo profético nos va a llevar al amor. Entonces, una pregunta que tú te puedes hacer cuando tú sientas que Dios está poniendo un mensaje en tu corazón, algo inspirado por el Señor, ya sea en una inspiración espontánea o porque estabas leyendo un pasaje o algo, debes preguntarte, ¿este mensaje lleva la unidad o lleva la división? ¿Este mensaje está siendo inspirado por amor? O tal vez qué emociones son las que están siendo en que inspiran este mensaje en mi vida. Porque si no lleva la unidad y no está siendo provocado por amor, no es de Dios. No es de Dios. Amén. Entonces seguimos. Número 2. Número 2. Se debe profetizar para edificar, animar y consolar. Dí conmigo esto. Para edificar, animar y consolar. Entonces ahora sí llegamos al capítulo 14. Pablo dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Y aquí voy a hacer una pausa, porque sabes que mira, lamentablemente muchos ministerios supuestamente proféticos han dañado tanto el cuerpo de Cristo, que lo que algunos líderes han hecho en reacción a eso es eliminar todo lo profético, eliminar todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y a veces incluso hasta se toman de este texto o de los textos de Corintios 13 para decir, es que el don de profecía no es tan importante, lo importante es el amor. Y no, eso es un error, porque mira lo que dice aquí. Ahora, en primer lugar, este pasaje nos dice que es un error buscar lo profético sin amor. Pablo dice, empeñense en seguir el amor. O sea, una iglesia donde hay dones pero no hay amor es una iglesia que no está siguiendo la dirección bíblica y está en error. ¿Sí? Pero una iglesia que sigue el amor, pero no hace caso a la otra instrucción que claramente dice, o sea, también aparte del amor, necesitamos ambicionar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. O sea, si una iglesia no está buscando que los dones espirituales se manifiesten y no está buscando también lo profético, también está desobedeciendo la palabra de Dios. Es una instrucción para la iglesia. La iglesia debe ser un lugar de amor, pero también la iglesia debe ser un lugar donde el Espíritu Santo se manifieste con poder y demos espacio para el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, sí, busquen amor, pero también busquen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Y esto es un fundamento básico para todos. Siempre la palabra profética tiene este propósito: edificar, animar y consolar. ¿Qué significa esto? Edificar tiene que ver con dar palabras a alguien que construye en su vida, para que lo levantan,
que avanzan en el propósito de Dios. Pero ¿cuántas palabras hay destructivas? ¿Verdad? Pero la palabra profética no es destructiva. La palabra de Dios que compartimos unos con otros construye a las personas, las levanta, las edifica. Eso es una palabra que edifica. Dice que la palabra profética es para animar. ¿Qué es animar? ¿Ah? Impulsar a alguien, ¿verdad? Levantar su fe, levantar sus emociones. Todo eso tiene que ver con animar, ¿verdad? Ahora, si tú vas a alguien y le das una palabra supuestamente de Dios y sale todo triste, yo creo que no era de Dios ese mensaje. Porque la palabra de Dios anima. Di conmigo, anima. Y también dice, y la palabra profética es para consolar. ¿Qué es consolar? Bueno, ayudar a los demás en su dolor, ayudarlos a resistir tiempos difíciles. Pero si tú le das una palabra a alguien y sale más triste, yo creo que algo no era del Señor ahí, ¿verdad? Porque la palabra profética siempre es para edificar, animar y consolar. Di conmigo, edificar, animar y consolar. Entonces, si tú sientes en tu corazón en algún momento que Dios te está dando una palabra para alguien, un mensaje que quieres compartir con alguien, deberías preguntarte, Señor, ¿esta palabra edifica? ¿Esta palabra anima? ¿Esta palabra consuela? Y si no cae en estas categorías, no es algo que seguramente Dios te está inspirando a decir, porque la palabra de Dios es para edificar, es para animar y es para consolar. Entonces eso nos ayuda también a filtrar qué es lo que creemos que Dios nos está diciendo, pero que tal vez no es por ahí. Bien, ahora algo muy importante en este punto es que la palabra profética entonces necesita delimitarse a este alcance. Si Dios me está inspirando a decir cosas a otras personas, deben ser dentro de este rango, o sea, para edificar, para animar y para consolar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en la iglesia se cae en un extremo incorrecto de creer que la palabra profética es para dar dirección a la gente. ¿Qué me refiero con dirección? Que de repente, ¿sabes qué? Yo siento de parte del Señor que dejes tu trabajo y persigas tu sueño de ser un emprendedor. Entonces, esa palabra profética lo que está haciendo es darle una dirección a la persona. Y Dios no hace eso. O sea, la palabra profética no es para estarle diciendo a las personas qué hacer. ¿Por qué? Porque cada quien tiene que hacerse responsable de lo que hace. Porque imagínate que tú dices esa palabra a alguien. Siento del Señor que dejes tu trabajo y lo des todo por tu sueño de emprender. Y la persona dice, amén, lo creo, es de Dios. Deja su trabajo, empieza a emprender, le empieza a ir súper mal en el emprendimiento, ya no tiene trabajo, y al otro mes no tiene para pagar la renta, no tiene para pagar la colegiatura de los hijos y un montón de cosas. Y si llega y te reclama, hey, pero yo seguí la palabra que tú me diste y tú no estás dispuesto a pagarle la renta porque el error que cometiste, mejor ni andes diciendo nada de eso. ¿Me explico? La palabra profética no es para andarle diciendo a la gente qué hacer. Y mira, mucha gente sin Dios, antes de conocer a Dios, ya les gusta andarle diciendo a todo el mundo qué hacer. Y el chisme bueno es en el que dicen, fíjate que manita, que tal persona hizo esto, lo otro, ¿verdad? Y dice, de verdad, lo que debió haber hecho es, y como que uno empieza, vaya a decir según lo que debió haber hecho, y al final la frase clásica, ¿verdad? Pero bueno, allá cada quien. Pero nos encanta, sin Dios, decirle a la gente qué hacer, y eso está mal con Dios, sin Dios, en lo que sea, en cualquier contexto. El problema es que a veces cuando llegamos al Señor nos tomamos de esos defectos de carácter y le ponemos una pinta espiritual y decimos que como tenemos un llamado profético, Dios nos muestra decirle a la gente qué hacer y qué no hacer, y eso es pura manipulación y eso no es parte de lo profético de Dios. ¿Me sigues? Cada persona tiene que tomar decisiones propias y por eso cada quien se tiene que hacer responsable de sus decisiones. Es más, tú no debes estar tomando decisiones por palabras proféticas. O sea, si eso suma a tu vida y lo tomas en tu meditación, está bien, pero tú tienes que tomar una decisión personal. Y como tú tomaste la decisión, tú te haces responsable de la decisión que tomaste. Sí. O sea, por eso aún todas esas palabras de
He aquí el Señor te dice, esta es tu esposa, eso es pura manipulación. Y no podemos tomar eso. Imagínate que alguien le dice, amén, la verdad que ni me gusta, pero si Dios dijo, pues ya me voy a casar con ella. Pero ¿cuál es el problema? Que después está con la mujer, no le gusta, se pelean por todo y va a decir, Señor, pero yo no la escogí, tú dijiste, yo creo que escuché mal, ahí me voy a buscar a otra, la cual sí era. No, o sea, uno no se casa por palabras proféticas. Uno no hace cosas por palabras proféticas. Toma una decisión. O sea, casarse es una decisión. Si te casaste con él o con ella, esa fue tu decisión y te haces responsable. Sí. Porque tú lo escogiste y tú la escogiste. Entonces tú eres responsable de tu decisión. Y eso aplica para todo, no nada más para el matrimonio, sino. Si tú te metiste en un negocio, fue tu decisión. O sea, no puedes echarle la culpa a Dios o que alguien te dijo. Al final tú decidiste. Entonces, si tú sientes en tu corazón una palabra a alguien, no es para andarle diciendo a la gente qué hacer. El límite o el propósito de lo profético es para edificar, es para animar, es para consolar. Si alguien te llega a decir que tienes que hacer esto y todo, no le hagas mucho caso. O sea, medítalo en tu corazón si quieres, que tal vez puede ser de Dios, pero tú eres el que toma la decisión. ¿Está bien? Entonces, número tres, se debe profetizar, o sea, hablar la palabra de Dios unos a otros, manteniendo el orden en el culto. Dice el verso 26, me voy a saltar un poquito. Y me salto un poquito porque el capítulo 14 habla tanto de la profecía como en lenguas. Y como decía, las partes de las lenguas vamos a hablar el próximo domingo. Verso 26 dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Ahora, aclaro para que podamos entender bien este pasaje. Esta instrucción está dada a un contexto de iglesia que se reunían en casas donde muy probablemente el máximo número de personas eran 40 personas en una casa. Entonces por eso es que el orden del culto era como que todos podían hacer algo. Pero imagínate que nosotros hiciéramos aquí una reunión que no sé cuántas personas que estemos, que todos hagan algo, que uno cante una canción, que otro haga un baile, que otro haga una obra de teatro. No, hombre, no salimos nunca, ¿verdad? Pero en una comunidad pequeña, como se reúnen las comunidades, se puede dar el caso en el que cada quien aporte algo, ¿verdad? Es lo que estaba pasando aquí. El problema es que había desorden aún en eso, pero podemos tomar muchos puntos que nos hablan del orden en la iglesia. Entonces dice, cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación, y todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Verso 31, me salto un poquito. Dice, así todos pueden profetizar por turno. Esto lo dice porque seguramente todos andaban hablando al mismo tiempo y no se entendía nada, ¿verdad? Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas. Diga conmigo esto, el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Qué significa esto? Como he venido diciendo, un problema que había en la iglesia de Corintio es que mucha de la forma en la cual ellos manifestaban sus dones estaba más inspirada por la cultura pagana de hechiceros, ¿verdad? De adivinos y todo, que realmente por las escrituras. Entonces en la cultura grecorromana estaban como estos oráculos que la gente llegaba a los templos de Afrodita, a los templos paganos, y entraba como en un éxtasis que perdía el control, ¿verdad? Y que empezaba a decir cosas y de repente como que volví, ¿qué pasó? ¿Verdad? Como, ¿qué dije? Entonces era como este tipo. Y mucha gente en Corintio, siguiendo como este patrón pagano, decían que así era el Espíritu Santo, y no es así. Entonces mucha gente probablemente estaba alguien compartiendo un mensaje, de repente empezaba hablando en lenguas por allá, que no se podía escuchar nada, y le decían como tal vez, hey, ¿se puede callar? Que no puedo, el Espíritu, pero es que estamos compartiendo, no puedo, es el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo, eso no es así. ¿Por qué? Él dice, porque el don siempre está sujeto
a la persona que lo manifiesta. El don de profecía está bajo el control del profeta. Entonces, cosas como decir como, es que yo le di una palabra, pero no recuerdo qué le dije porque fue como que el Espíritu me tomó y tomó mi mente y no recuerdo qué le dije, eso es pura mentira. Porque Dios no opera así. O sea, cuando alguien está hablando algo que supuestamente viene de Dios, su mente está presente y Dios no te agarra la lengua y empieza a hablar por ti. Te puede inspirar, pero tú eres el que dice las palabras y por lo tanto tú eres responsable de cada palabra que sale de tu boca. O sea, si dices algo nada que ver, que lastima y que hiera a alguien, tú no puedes decir, es que no fui yo, fue el Espíritu. No, fuiste tú y te haces responsable de lo que dijiste. Y si es algo que fue incorrecto, tienes que hacerte responsable de lo que dijiste porque Dios no nos toma el control, no nos posee como un demonio, ¿verdad? Que agarra a alguien y le quita el control. No, Él nos inspira, pero la persona siempre está en control de sí mismo. ¿Sí? Entonces por eso Pablo dice, hey, como ustedes están en control, pueden profetizar por turnos, porque no es que en el momento me tomó y me agarró el éxtasis y todo, no. Cada quien está en control en una relación con el Espíritu, para que está escuchando, hablando, puede guardar silencio, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, no un Dios de desorden. A veces la gente se agarra de eso para hacer locuras y decir es que no fui yo, fue el Espíritu. No, no es así. Nunca el Espíritu te roba el control. Tú eres responsable. ¿Está bien? Entonces, bueno, seguimos un poquito aquí. Número 4, se debe examinar la profecía. Digo mío, se debe examinar la profecía. En el verso 29 Pablo sigue diciendo, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen lo dicho. Nuevamente, verso 29 dice que hablen, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás que examinen con cuidado lo dicho. Mira, un error y una muy mala cultura de los dones espirituales es crear una cultura que decimos, es que si esa persona lo dijo, hasta porque es el pastor, o sea, no tienes que poner ninguna duda, no tienes que pesarlo, no, eso es un error. Eso es un abuso y es más sectarismo que cristianismo, ¿va? Que lo que dijo el gran líder iluminado por Dios, esa es la palabra iluminada del Señor, eso no es de Dios. Una cultura profética sana nos invita a estar escuchando de otros lo que Dios está hablando, pero también a examinar con cuidado nuestro corazón, qué de eso puede ser de Dios y qué no. A veces no son absolutos, no es que todo es de Dios o nada es de Dios. Todos nosotros somos humanos caídos, con emociones ahí de repente desordenadas, con pensamientos también desordenados, que hacen que a veces que el Espíritu nos inspira, pero nuestra emoción y nuestra mente contaminan o cambian un poquito lo de Dios. Nos gusta ponerle crema a los tacos, ¿va? Y eso hace que entonces alguien que escucha un mensaje de parte de Dios de nosotros necesita a veces discernir qué cosas sí pueden ser de Dios y qué cosas no. Entonces, algo sano en una cultura profética no es tomar absoluto y cegar mi mente, sino es que todo lo que yo recibo lo debo examinar y pesar en mi corazón. Incluso en la predicación, ¿verdad? Porque la predicación es una forma de profetizar. Estamos siendo inspirados por el Espíritu para compartir un mensaje que creemos que Dios nos está dando a compartir con la iglesia. Pero también tenemos que pesar qué tanto de lo que estamos predicando es de acuerdo con las Escrituras. Ahora, esto no es, porque a lo mejor de repente, no sé, hay un hermanito que se sienta todos los domingos, ¿verdad? Así, a ver qué dice aquí el pastor. Y yo estoy examinando el mensaje, ¿verdad? Y no se trata de eso, eso no es profético, eso es orgullo igual, ¿verdad? Soberbia, podemos decirle. O sea, pero tampoco se trata en un punto de creer que lo profético es quitar nuestra mente y que todo lo que nos digan tenemos que hacerle caso. No, hay que examinarlo de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al testimonio del Espíritu y de la comunidad. Y me gusta esto porque mira, dice que hablen 2 o 3 y que los demás examinen, porque aún la examinación de la palabra nunca ha sido una tarea privada o personal, sino siempre voy a filtrar lo que me gusta es correcto y lo que no me gusta es incorrecto, o lo que entiendo es correcto y lo que no entiendo es incorrecto, y a lo mejor yo también tengo errores, pero la invitación es que en comunidad podamos pesar lo que sentimos que Dios está hablando. Eso incluso para algo que tú sientas personalmente para ti. ¿Qué quiero decir?
Tal vez un día tú estabas orando y sentiste que Dios te habló y te dijo algo, pero necesitas también llevar eso a la comunidad que te ayuden a discernir si es de Dios o no. Aún tu esposa, si estás casado, ¿verdad? Tal vez que estabas orando y no sé, y sentiste en tu corazón en el tiempo de oración alguna instrucción para ti, para tu casa. Entonces, si lo compartes con tu esposa, juntos pueden examinar y pesar qué tanto es de Dios y qué no. Y eso es sano, eso es lo correcto. O aún en la comunidad de personas, en la comunidad en la que existes, puedes compartir un sentir y la comunidad te ayuda a discernir en conjunto qué es de Dios y qué no. Entonces, aún la examinación de lo profético no es algo privado, sino que es algo comunitario. Entre todos examinamos lo que Dios está hablando. Bien. Y número 5, y con eso ya voy terminando, y aquí cuando la gente dice gracias a Dios. Número 5, se debe profetizar bajo los lineamientos de la iglesia local. Se debe profetizar, o sea, compartir palabra unos con otros bajo los lineamientos de la iglesia local. Verso 36, después de dar una serie de instrucciones sobre cómo hablar en lenguas y cómo profetizar en la iglesia, Pablo cierra con esto y dice: ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes o son ustedes los únicos que la han recibido? Mira lo que dice el verso 37. Si alguno se cree profeta o se cree espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. O sea que las instrucciones que les dio les dice: si alguien se cree muy espiritual, reconoce que esto es mandato del Señor. Y si no lo reconoce, verso 38, si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. O sea, Pablo está hablando de una iglesia que tenía un desorden con los dones y le está poniendo lineamientos claros de cómo sí van a hacer las cosas y cómo no las van a hacer. Y les dice: si se creen muy proféticos, si se creen muy espirituales, que su espiritualidad les muestre que esta instrucción es un mandato, no es de que si me gusta o no, es un mandato que está diciendo Pablo. Y el que no quiera hacer caso, que no lo reconozcan. Si alguien quiere profetizar diferente a como Pablo les dijo, no reconozcan a ese como una voz para la iglesia. Es lo que les está diciendo. Ahora, pero ¿cuál es el problema? En la iglesia, lamentablemente, se dan unas locuras de que creemos que porque tenemos dones y que el Espíritu nos habla, nos queremos saltar las líneas de autoridad y las direcciones de la iglesia. Y miren, y a veces hasta ha pasado cosas como que hay un evento de otra iglesia a la que tal vez la gente ni va, y no sé, y en el baño está haciendo la gente haciendo fila, sobre todo más de las mujeres, porque siempre la fila de las mujeres del baño es más larga que la de los hombres, no sé por qué todavía, pero de repente alguien agarra en el baño y le empieza a profetizar y ministrar a la gente en el baño, y a lo mejor ni es de esa iglesia, pero porque tiene un don profético cree que se puede saltar toda la instrucción de la iglesia a la que está asistiendo. Eso no es de Dios. O sea, ese no es el Espíritu Santo. Y en toda iglesia local hay lineamientos que el Espíritu Santo no se salta. Y si uno realmente discierne que el Espíritu Santo va a entender que no se puede saltar esos lineamientos, y la persona que se los quiera saltar no puede participar del mover del Espíritu en ese lugar. ¿Qué me refiero con esto? Por poner un ejemplo, aquí en la iglesia Rompiendo Fronteras, en la reunión general donde estamos todos, y aún lo digo públicamente para que lo sepamos todos, solo aquellos que están autorizados como parte del equipo de administración son los que pueden orar por una persona y dar palabras proféticas cuando sea el caso. Los que han sido autorizados. ¿Por qué? Porque esa gente, miren, la ponemos a orar, estamos checando que anden bien todo, los capacitamos para hacerlo correctamente y no nos hacemos responsables de una palabra que alguien te dio que no forma parte del equipo. ¿Me explico de eso? Entonces, en el contexto de la iglesia local, un lineamiento es eso. Entonces, si tú de repente no se dices, es que el Espíritu Santo me mandó a orar por tal persona, no estás autorizado para hacerlo. Y así nos vamos a evitar muchas heridas y muchos problemas que puedan surgir. Porque miren, lamentablemente ya han habido casos que de repente viene gente que ni se congrega constantemente, pero que agarraron a alguien y le empezaron a decir según una palabra profética, y que pura cosa extraña le digo, que la persona salió bien lastimada, herida, pero esa persona no estaba autorizada para hacerlo.
Entonces, ¿qué sucede? Si nos enteramos de un caso así, se puede hablar con la persona y decirle, hey, tú no estabas autorizado para hacer eso, entonces te pedimos que los dejes de hacer. Si la persona está de acuerdo, está bien. Pero si la persona se opone y dice, no, es que el Espíritu Santo me dijo, no es así. Tienes que o seguir la instrucción, pero aquí no puedes estar haciendo esas cosas. Porque el Espíritu Santo no se salta los lineamientos que se ponen para cuidar a la iglesia. O sea, esa instrucción no es porque no creemos que Dios no pueda usar a alguien más. Claro que sí lo creemos, pero como en un contexto donde estamos aquí separados, no podemos estar cuidando lo que se dijo, qué hizo, ni el corazón de la persona. Entonces, una instrucción sana es que solo las personas de las cuales estamos cuidando, capacitando, son los que oran por alguien. Y eso también tiene que ver que si alguien ora por ti, le estamos echando el ojo a esa persona. O sea, no crean que te mandamos cualquier loco. Chance sí está medio loco, pero es de los menos locos de la iglesia, entonces. ¿Me explico? Ya en una comunidad, en una casa, en una mesa, como nos reunimos en comunidades, si alguien da una palabra y está toda la comunidad escuchando, es diferente, es más abierto. ¿Por qué? Porque como todos están escuchando, se puede hacer lo que hice aquí. Alguien haga algo, pero los demás examinan y ayudan a cuidar que lo que se diga realmente edifica. Y si se dijo algo incorrecto, la comunidad también protege y ayuda a sanar a la persona y todo. Pero en este contexto no se puede hacer eso. ¿Me explico? Entonces, por mucho que uno sienta, es que fue el Espíritu. No. El Espíritu no nos quita el control de nuestra mente, nuestra voluntad. ¿Estamos claros? Amén. Ponte de pie un momento. Dos problemas que estábamos hablando hoy. Un problema que nos tomamos ahorita bastante tiempo es cómo compartir con otros los que sentimos escuchar de Dios correctamente para que edifique de buen fruto y no lastime. Pero todo eso aún es imposible si no resolvemos el primer problema que decíamos al inicio, que es creer que Dios nos quiere hablar. Y nuevamente puedes ver a la persona que está junto a ti y decirle con un corazón de amor, hey, Dios quiere hablarte de verdad. Esas preguntas que tienes, esas inquietudes, y a veces ni siquiera es que nos hable como para que nos dé respuesta de una duda existencial o de algo que quiero hacer. A veces simplemente es, Señor, ¿cómo me encantaría que me dijeras que me amas y saber que realmente me amas? ¿Verdad? Porque, miren, un problema que tenemos hoy en el mundo es que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por voces que nos hablan cosas destructivas, que nos roban la esperanza, que nos bajan la autoestima en el trabajo, nos ponen etiquetas. Entonces imagínate que todo el tiempo mi mente, mi corazón y mi espíritu están escuchando un montón de voces de que no se va a poder, que me va a ir mal, que todo esto. Y si nunca escucho a Dios, mi vida, mi identidad va a estar siendo formada por esas voces en lugar de por la voz de Dios. En el libro de Juan, tomo este pasaje, hay una parte en la que Jesús se presenta y dice, hey, yo soy el buen pastor. Y da una promesa que quiero que tú la puedas tomar hoy. Juan 10:27, está por ahí. Juan 10:27 que dice, y eso dice Jesús para nosotros, mis ovejas, que dice, oyen mi voz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Escuchar la voz de Jesús es una promesa para todos aquí. No es para unos escogidos, para unos místicos, no es para unos poderosos, no es para los que le van al Motagua, no. Escuchar la voz de Dios es para todos los que estamos aquí. Si tú eres hijo de Dios, hay una promesa de que Él quiere hablarte, que tú puedes escucharlo. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dios quiere pastorearte. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, en delicados pastos me pastoreará. ¿Sabes? A veces la forma en la cual el Señor nos lleva a esos pastos de descanso es hablándonos. Porque si todo lo que escuchamos
son cosas que producen ansiedad. ¿Cuántos necesitamos la voz de Dios que trae paz? ¿Sabes que en este contexto de Juan 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor, y todos los que vinieron antes de mí, todos los otros líderes que vinieron antes de mí eran ladrones, les dice. Y el ladrón viene para robar, para matar y destruir. Entonces hay dos voces muchas veces en nuestro corazón: las voces de los ladrones que están robándonos la esperanza, que están matándonos, que están destruyendo nuestra identidad. Pero Jesús no es como esas voces ladronas. Jesús es la voz del buen pastor. Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida, palabras de vida eterna? Entonces, a veces quiero decirte, iglesia, estamos tan sofocados, tan angustiados, porque estamos escuchando tantas voces menos la voz de Dios. Pero es un derecho para ti, es un privilegio que Dios nos da por su gracia, que todas sus ovejas podemos escucharlo a Él. Podemos discernir en una predicación cuando Él está hablando. Podemos discernir en la voz de un amigo de la iglesia cuando Él nos está hablando, porque somos ovejas que saben reconocer la voz de su pastor, la voz de Jesús, que trae palabras de vida. Y por eso, antes de seguir hoy, quiero que puedo orar por ti, que tú puedas creer esto con todo tu corazón, que Dios quiere hablarte. No importa qué pecados hayas cometido en tu pasado, Él quiere hablarte. No importa qué error que estás cometiendo, Él quiere hablarte. Tal vez esa voz puede ser una voz de confrontación para arrepentimiento, pero es un arrepentimiento que traerá vida. No una palabra que te condena para muerte, sino que te confronta para vida. Porque la voz de Jesús